¿Qué tal? Le damos la bienvenida en Espacio Libre TV. Esta es la segunda parte de la entrevista con la maestra Julieta Hernández Camargo, lideresa feminista. Para esta segunda parte de la entrevista vamos a hablar de otro campo que ella domina, que es el feminismo. Pues el feminismo se ha transformado en un tema tabú en los medios de comunicación. Con mucha regularidad se habla de este tema con un sesgo en contra, denigrando las marchas feministas y queriendo degradar al movimiento en una moda. En una opinión personal, el feminismo es el movimiento social más importante de la primera parte del siglo XXI, ¿verdad? En nuestro país al menos, y es el que ha traído más cambios e impulsado más avances en nuestra sociedad. He querido llevar esta entrevista a una desmitificación del feminismo, un ejercicio periodístico, sí, pero también un ejercicio pedagógico. Así que, maestra Julieta, ¿qué significa para usted el feminismo? El feminismo es una teoría filosófica que busca la igualdad entre todas las personas. Te quiero decir que hay muchos tipos de feminismo y también que el feminismo se remonta, creo yo, a la existencia de la humanidad. Las primeras manifestaciones fueron pues en 1800, en 1700, pero en realidad pues en toda la historia de la humanidad ha habido lucha de las mujeres por buscar esa igualdad con los hombres, ¿verdad? Entonces creo que el feminismo es viejo y también quiero decir que hay varios tipos de feminismo. Y de lo que tú hablabas de que de alguna forma se descalifica el feminismo, pues te quiero decir que en 2001 que yo escribí un libro, yo les preguntaba a las mujeres que entrevisté, que fueron como 70 políticas, de políticas hasta cosmetólogas, o sea, de todo lo que era representativo de las mujeres. Las mujeres políticas no aceptaban, pero para nada, ser feministas. Yo les preguntaba, ¿soy feminista? Y negaban totalmente, porque estaba peor que hoy, ¿eh? Porque hoy los diferentes tipos de feminismo, pues sí, por ejemplo, se agrede mucho al asunto de las marchas, de las pintas, de lo que ocurre en los edificios. Ajá. Pero en realidad ya en la actualidad, pues ya se nos permite decir que somos feministas. Antes nadie se atrevía a decir que era feminista porque era un problema que le podía acarrear muchos problemas, valga la redundancia, a la persona que se atreviera a decir que era feminista. Entonces creo que el feminismo ha cambiado, que ya está más aceptado y que bueno, hay varios tipos de feminismo. Dentro de ellos el feminismo que borronea, que rompe, ese es uno. Hay otros y entonces hay muchos tipos de feminismo, no se pueden calificar como uno solo. Sí. En cuanto a estos actos de iconoclasia, la semana pasada la síndica municipal Ali Gamboa hizo unas declaraciones con respecto a este tipo de acciones, que se iba a detener a las mujeres que realizaban estos actos. ¿Qué opinión le merece esa declaración? Bueno, Ali Gamboa incluso nos ha apoyado al movimiento feminista, nos apoyó en lo de la no desaparición del Instituto Municipal de la Mujer. Creo que es una mujer que se ha preocupado por lo de las mujeres. En lo que ahorita no entiendo, o sea, su actitud, pues a mí me parece inadecuada, porque yo te puedo decir, por ejemplo, Julieta no hace iconoclasia. Julieta no está de acuerdo con la iconoclasia, pero sí la justifico. Porque si tú vas y ves los borrones que están en el edificio de la biblioteca de la UGES, vas a ver que dice ahí, maestros solapados por la Universidad Juárez. O sea, dice cosas que no les hacen caso. O sea, es la impotencia la que lleva a las mujeres a poner esos letreros en las paredes de los edificios, que volvamos a los edificios no son más importantes que las personas. Y entonces yo le haría el llamado a Ali que se preocupe por los de los machetes. En el municipio de Durango, el año pasado tuvimos 12 feminicidios, bueno, homicidios de mujeres. Lamentable. O sea, lamentable que en el municipio de Durango es donde más hay feminicidios, al menos el año pasado. Y por otra parte, he visto yo que con un machete lastimaron a una mujer en el pleno centro de la ciudad. Un adicto, una persona indigente. Sí. Yo invito a Ali que haga
un refugio para indigentes, o sea, que el municipio haga algo. ¿Por qué? Porque no sé qué no es el único caso. Está el caso de la señora que cuando el niño le ofreció en un caddy un helado, la señora lo agredió, lo arañó. Está el caso de que también se difundió en los medios de comunicación, donde se les recogen a muchos jovencitos armas blancas, machetes, o sea, hay un montón de detenidos que porque traen machetes en la calle. Ese sí es un asunto grave. ¿Por qué? Porque casi mataron a una mujer. Aquí en Durango, en el municipio de Durango, casi matan a una mujer por no atender lo de los indigentes, por no atender lo del consumo de la droga, por no atender una serie de cuestiones que creo que ahí sí le corresponden al Estado. Al municipio, a Ali Gamboa en particular. Y te digo, no niego que es una mujer que ha apoyado y mi reconocimiento, pero creo que en ese tema se equivocó. Yo creo que no deben de detener a las mujeres porque lo hacen casi siempre porque traen un dolor muy fuerte, una impotencia que de alguna manera la tienen que reflejar al exterior. O sea, no tienen otra manera, no les hacen caso. O sea, es una impotencia terrible la que las lleva a hacer eso. Sí. Pasando a otro tema, ¿cómo se integra usted a la lucha feminista y qué significa para usted la asociación Si Hay Mujeres en Durango? Bueno, en la lucha feminista yo empecé a trabajar en esto desde hace como, pues desde el 86 más o menos, que empecé a trabajar en la presidencia municipal con don Emilio Gutiérrez. Y bueno, me integro estaba trabajando yo en un partido político y al ver ahí la necesidad y la violencia que existía contra las mujeres. Entonces empecé a darme cuenta de que hacía falta quien llamara la atención sobre los temas, porque mira, hay mujeres, por ejemplo, que a lo mejor no pueden acceder como yo, estoy accediendo a estas cámaras y puedo decir por ellas, o sea, puedo ser la voz de esas que no, a lo mejor no van a llegar aquí. Yo sé que hay mucha apertura de los medios y que muchas personas ya pueden hablar a través de cámaras y micrófonos, pero hay otras que ni siquiera se animan a venirse a parar en la cámara. Entonces, ese fue el inicio. ¿Y qué significa para mí Si Hay Mujeres en Durango? Pues eso que decía, dar voz a las que no tienen voz, y llamar la atención del gobierno. Somos interlocutoras, o sea, no solucionamos en que yo pueda resolver el caso de una persona que está denunciando. Pues lo único que puedo hacer es ayudarle ante la autoridad para que la autoridad lo resuelva, para que la autoridad haga su trabajo, porque es el trabajo que le corresponde. Si no fuera así, o sea, si la autoridad, todas, hicieran su trabajo, yo no tendría por qué existir. O sea, la organización no tendría por qué existir, pero como no se hace, pues tenemos que ser interlocutoras con el gobierno, de la sociedad al gobierno. Maestra Julieta, ¿basta con que México tenga una mujer presidenta y muchas mujeres en cargos públicos para decir que México ya no es un país machista? Claro que no. O sea, yo lo he mencionado ya en otras ocasiones que me lo han preguntado. O sea, qué bueno que México, incluso primero que Estados Unidos de Norteamérica, tiene una mujer presidenta con A, como ella misma lo dijo. Pero no basta. O sea, no basta que tengamos una mujer presidenta, no basta con que tengamos el 50% de mujeres en el poder ejecutivo, en el poder judicial, en los municipios. O sea, nunca basta. O sea, nunca es suficiente por varias cosas. Una, que en muchas ocasiones las mujeres llegan al poder y en realidad no hacen por la mujer, por las mujeres, más bien hacen por la mujer, por ellas mismas. No estoy diciendo que todas sean así, pero no todas buscan la justicia social para las mujeres. Muchas no lo hacen, y por otra parte, pues siempre les es más difícil trabajar en el tema de los avances, porque en muchas ocasiones pues el poder lo ejercen los hombres, aunque aparentemente lo tengan las mujeres. En la mitad del Congreso, por ejemplo, son diputadas mujeres, y aunque hay muchas leyes que benefician a las mujeres, pues falta de todas maneras faltan otras leyes, y falta que el propio Estado pues haga cumplir las políticas públicas. Las leyes no sirven para nada tampoco si no se aplican. Entonces la respuesta es: no basta con tener una presidenta como mujer para que el avance de las mujeres
sea efectivo. Pero yo sí tengo, la verdad, o sea, lo quiero mencionar, no puedo decir que basta, pero sí tengo fe o esperanza o cualquier palabra que a lo mejor son muy religiosas, pero sí tengo y sí creo que la presidenta vaya a hacer algo por las mujeres, por todas las mujeres. Ya se ha visto en algunos casos, pero no, o sea, tiene el beneficio de la duda, pero no es una garantía el hecho de que esté una mujer en la presidencia. ¿Y qué opinión le merecen estas expresiones ofensivas hacia la presidenta, que la llaman presirvienta o que vive a la sombra del presidente? Pues yo creo que, como lo dijiste, son expresiones ofensivas que no se merece la presidenta, y realmente me molesta mucho porque todo eso que están diciendo de ella tiene mucho que ver con el hecho de ser mujer, y eso Totalmente. es grave. O sea, no la están castigando porque no sepa hacer su trabajo, sino la están castigando por el hecho de ser mujer. O sea, la están demeritando, están diciendo que la maneja el expresidente López Obrador. O sea, la están demeritando, y eso es lo que pasa, y es la lucha de las mujeres también, de que siempre dicen que un hombre les ordena qué hacer. Y aquí en este caso, pues la verdad es que me molesta mucho, y creo que a las mujeres nos debe molestar el hecho que demeriten el trabajo de la presidenta y por el hecho de ser mujer, porque las expresiones son tendientes a decir que es por el hecho de ser mujer. Además de que hay que recordar que la presidenta es, de los que han ocupado ese cargo, es la más preparada académicamente. Es una científica muy preparada, y yo además creo que sí está haciendo su trabajo. La he visto cómo ha reaccionado ante la política exterior, ante la invasión que pretende Trump en todos los aspectos y en todo el mundo, creo, porque de acuerdo a las expresiones que ha tenido, pues quiere quedarse con Gaza, quiere quedarse con Ucrania y quiere cobrarle impuestos a todo mundo. Con Groenlandia, con Canadá. Con todo, o sea, es un invasor. Así es. Es un pirata. Entonces, ante los ataques de él hacia México, pues la presidenta ha respondido como debe de ser. O sea, en mi opinión, a mí me parece muy bien cómo se plantó y cómo ejerció ese poder que le confirieron las mexicanas y los mexicanos. Sí, hay mucha firmeza. Sí. ¿Cuáles son los pendientes más urgentes de la lucha feminista en nuestro país? Bueno, el problema más grande que tenemos las mujeres es la violencia. O las violencias de todo tipo, los feminicidios, que es la máxima expresión de la violencia, pero tenemos la violencia física, la violencia sexual, la violencia económica, la violencia patrimonial, la violencia obstétrica, la violencia política, en fin, o sea, y la violencia comunitaria. También con el acoso callejero, mal llamado piropo. Entonces, hay muchas pendientes, o sea, en torno. Lo más importante es la violencia y el acceso al trabajo en igualdad de circunstancias, porque todavía el INEGI te habla de que las mujeres ganamos un 25% menos, y también nos habla el acceso al poder, que se supone que ya lo igualamos, que ya somos 50-50, pero falta que a las mujeres se les apoye para ejercer mejor ese trabajo, porque luego no se les dan recursos, no se les da logística, ahí están, pero no se les deja avanzar. Hay un techo también de cristal que impide que sigan avanzando, ¿verdad? Así es. ¿Cómo explicar un concepto tan amplio y abstracto como el patriarcado a alguien que no está familiarizado con el feminismo? Pues es un término difícil, pero el patriarcado es, por algo así que lo podríamos explicar en palabras simples, es el ejercicio del poder por parte de los hombres en un sistema. O sea, en un sistema, el hecho que siga imperando la ley de los hombres, el pensamiento de los hombres, como se puede calificar con lo que estábamos diciendo ahorita de las mujeres. Las mujeres están en el poder, pero el ejercicio del poder lo ejercen los hombres. O sea, no lo ejercen ellas, sino lo sigue en el sistema, sigue ejerciendo el poder el hombre. En todos los aspectos, en el aspecto militar, aspecto religioso y desde luego el aspecto gubernamental, donde se ejerce el poder por parte de los hombres. Incluso en la iniciativa privada también, ¿verdad? Sí, está peor. En la iniciativa privada, ahí no hay nadie que les diga que tienen que tener un 50% mujeres y no las tienen. Como quiera que sea el hecho de que haya más mujeres en el poder, pues ayuda el pensamiento, la lucha, la masa crítica, o sea, la serie de cosas que pueden hacer estas mujeres por avanzar, pues ya es algo, es más que nada. Y la iniciativa privada,
pues hasta ahora, últimos años, hemos visto mujeres que dirigen el sector comercial, por ejemplo, que Canacintra, el coordinador empresarial, o sea, varios como dirigentes. Pero en el trabajo, pues las mujeres siguen siendo todavía discriminadas. Fue hace poco que se quitó eso de la Ley Federal de Trabajo de pedir el certificado de no embarazo, por ejemplo. Se tardó mucho, o sea, no hace tanto que ya se prohíbe, que se le prohíbe al patrón pedir el certificado de no embarazo. En el gobierno también hace poco aquí en Durango se modificó la ley de los trabajadores burocráticos porque también lo hacían. Y eso es reciente, eso no es de siglos ni en el siglo pasado. Bueno, en el siglo pasado no, en este siglo se cambió eso. Ahora vamos con un tema medio espinosito. En fechas recientes se han viralizado en redes sociales casos de denuncias falsas a conductores de plataforma. Seguramente los ha visto usted. Sí, claro que sí. ¿Cree usted que este tipo de casos que se viralizan y que los medios retoman perjudican o dañan al movimiento feminista? Por supuesto que sí. O sea, nos dañan mucho el hecho de que mujeres abusen de nuestra lucha, de algo que ha costado mucho trabajo, del esfuerzo que realizamos día con día para lograr esa igualdad. O sea, toda esta lucha se ve en muchas ocasiones pues deteriorada por estas mujeres que hacen denuncias en falso, porque pues lo de la plataforma la grabaron, desgraciadamente para ella, pero afortunadamente para el conductor, y afortunadamente pues que sí te vemos incluso del movimiento LGBT también. O sea, tenemos una diputada que odia a los LGBT porque no aprobó aquí el matrimonio igualitario y sin embargo está cubriendo el espacio de la diversidad sexual en el PAN. Terrible. O sea, entonces hay muchas personas que abusan de los movimientos. Tenemos también lo de las personas trans, un abogado que se transforma en mujer y que dice que ahora es lesbiana, que se cambia el nombre a mujer para poder acceder a los recursos que tienen las mujeres, pero sobre todo por una lucha que trae ahí legal, ¿no? Y dice que las mujeres las tratan de manera distinta. Entonces sí se abusa de los movimientos y sí lo tengo que reconocer, porque no te voy a decir, no, es que todo es perfecto, no. O sea, hay mucho uso de los movimientos para fines personales y pues nos da tristeza verlo. Por ejemplo, ese caso yo lo vi, el del caso de que la amenaza y cómo lo trae y huele para allá, y o sea, pues no es correcto. Sí, o sea, hay que aceptar que las mujeres estamos empoderadas, pero no podemos hacer cosas que están en contra de la ley, o sea, no, y usar un movimiento tan, pues, que ha costado tanto trabajo a las mujeres para beneficio personal. Bien. En su experiencia, ¿cuáles han sido los principales logros del feminismo en los últimos años? Digamos los últimos 25 años. Bueno, los últimos 25 años, bueno, yo el mayor logro que se ha tenido, pero no fue hace 25, fue desde 1963, el logro de la ciudadanía, porque todavía en el siglo pasado todavía no éramos consideradas como ciudadanas, o sea, no podíamos votar ni ser votadas. Entonces ese es el máximo logro. En los últimos años pues ha habido muchas legislaciones, la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, donde se habla y se califican los diferentes tipos de violencia, donde se califica el feminicidio. Por ejemplo, antes no era feminicidio, o sea, un homicidio de una mujer era considerado como un homicidio. ¿Y qué pasa? Que el homicidio de la mujer, cuando es feminicidio, es porque es un crimen de odio, te mato porque eres mujer. Entonces los crímenes de odio se deben tipificar y es un gran avance el hecho de que se haya tipificado el feminicidio como tal, o sea que haya habido esa clasificación distinta a un simple homicidio, un feminicidio. De todas maneras hay muchas leyes que protegen contra la violencia. Está la ley Olimpia, que eso es algo muy actual, una ley que protege a las mujeres de la violación a su intimidad, que aquí cabe aclarar lo de la ley Olimpia, que hay un asunto que suena mucho. O sea, luego la ley Olimpia nos habla de por qué no se deben difundir imágenes o sonidos, videos de mujeres, de sus cosas, su vida íntima. Su vida íntima, sí. Entonces, ¿por qué no se debe hacer? Porque está prohibido por la ley, pero luego dicen, volvemos otra vez a lo que dicen las redes sociales y a lo que contestan muchas personas. Dice, pues ¿por qué se tomó la foto? ¿Por qué se sacó el video? Pues porque quiso.
Es su derecho de cualquier mujer y de cualquier hombre, desde luego también, si les gusta eso, pues hacerlo. Aquí el problema está en la autorización, o sea, para difundirlo. O sea, yo no di mi consentimiento, yo di mi consentimiento para que me tomaran la foto, pero yo no doy mi consentimiento para que se difunda el contenido. Por eso es una ley de avanzada, porque ahorita es lo que más sufren las jovencitas, ¿eh? O sea, es una serie de problemas que se presentan con la difusión de las imágenes íntimas. Y hay que decirlo que protege a hombres y mujeres también. Así es. Así deben ser las leyes. O sea, los hombres también pueden ser protegidos contra la violencia hacia las mujeres. O sea, alguien me preguntaba que los hombres precisamente que no denunciaban, pues no denuncian por otro término que se agrega al del patriarcado, que se llama machismo. La vergüenza, ¿verdad? La vergüenza de que pues, soy muy macho, ¿cómo voy a denunciar que me pegaron o que me hicieron esto o lo otro? Pero sí, incluso el primer caso de la ley Olimpia fue con un hombre aquí en Durango. Sí. Entonces, bueno, para aclarar, no todos los casos de asesinato de un hombre o una mujer se consideran feminicidio como tal. No. Bueno, en el caso de los hombres, pues ese es homicidio general. En el caso de las personas de la diversidad sexual, aquí en Durango no está tipificado, es un pendiente. Los crímenes de los transfeminicidios, que no están tipificados porque a muchas personas trans o de la diversidad sexual, gays o lesbianas, los matan por el hecho de ser gays, lesbianas o trans. Crímenes de odio. El de la mujer, para que se tipifique como crimen de odio, porque por ejemplo yo les mencionaba el otro día, hay 20 homicidios de mujeres, pero solamente 14 considerados como feminicidios. Para poderlos calificar como feminicidios existe una lista dentro del Código Penal que nos habla de que dejen expuesto el cuerpo en vía pública, de que haya violencia sexual, que haya heridas degradantes, que haya privación de la libertad previa, y otras más, o sea, que tienen que ver con el hecho de ser mujer, que sea tu familiar cercano, o sea, que puede ser esposo o concubino o pareja o papá o tío o algo, o una autoridad, por ejemplo, una autoridad superior a ti que hable de una simetría de poder. Un maestro, un patrón. Un maestro, un patrón, exactamente. Entonces, es diferente, el feminicidio es considerado crimen de odio y te mato porque eres mujer. Bien. ¿Hay algo que se haya quedado en el tintero y que nos quisiera comentar? Pues yo creo que hay algo que a mí me gusta mucho decirle a las mujeres es que a pesar de lo difícil que es, que sí denuncien. Porque hay una gran cantidad sobre todo en los delitos sexuales, para niños, niñas, sobre todo niñas, porque también ahí se comete el delito más con las niñas, de que denuncien, porque es terrible no denunciar. En el caso, por ejemplo, de los niños y las niñas, y como lo repito, más niñas, ellas no pueden denunciar solas porque no tienen la posibilidad. Entonces es una situación muy triste el hecho de que no puedan denunciar. Entonces hay que apoyarlas, porque luego existen secretos familiares y cómo vas a denunciar a tu papá, cómo vas a denunciar a tu abuelito, a tu tío, a tu hermano. Entonces eso es grave. Es un llamado a la denuncia, apoyar a los niños y a las niñas para denunciar y a denunciar nosotras mismas, aunque nos cueste trabajo o sea burocrático, pero tenemos que hacerlo. Muy bien. ¿Alguna de las actividades se acerca el 8 de marzo que quisiera usted pues, aprovechar el espacio? Yo creo hay muchas actividades, hay conferencias, talleres y todo lo demás, pero yo creo que la más importante es la marcha. La marcha va a ser el 8 de marzo a las 5 de la tarde, reunirse en la calle de Apartado, ahí en conocido hotel de la localidad. Y bueno, va a caminar hasta en donde están el Palacio Legislativo y el Palacio Judicial y el Museo Francisco Villa. Y entonces, pues un llamado a lo de la marcha, que todas las actividades están en las redes sociales. Yo las invitaría, por ejemplo, yo voy a dar 2 conferencias, una en la Universidad Vizcaya y otra el 7, y en la Escuela de Física, el mismo 7, y el 14 voy a dar una sobre un tema que necesitamos conocer,
que son los derechos sexuales y reproductivos. Es en la Casa de la Cultura Jurídica a las 5 de la tarde, el 14 de marzo. Muy bien, pues por mi parte sería todo. Le agradezco mucho que nos haya acompañado. Igualmente. Pues nos vemos la próxima. Les saludó Daniel Lara para Espacio Libre TV.